La leyenda del hombre lobo de las montañas de León. En uno de los rincones más remotos de España, entre las rocas montañosas de León, se escondía una pequeña aldea. Los lugareños vivían aislados, dedicándose a la agricultura, la ganadería y la pesca. Esta tierra era difícil de trabajar, pero todos los que vivían aquí eran personas fuertes y resistentes. La vida rural era tranquila y mesurada, pero fue aquí donde nació un joven llamado Rodrigo. Su familia era una de las más pobres de la aldea. El padre de Rodrigo, Diego, era un simple campesino, y su madre, Isabel, se encargaba del hogar. En la casa había 3 hijos: Rodrigo, su hermana mayor Laura y su hermano menor Agustín. A pesar de las dificultades, la familia era fuerte y unida, y el amor de sus padres cubría todas sus penas. Pero Rodrigo tenía algo que no se podía ocultar. Era inusual. A los 15 años, comenzó a notar extraños cambios que le ocurrían cada vez que la luna llena aparecía en el cielo. Se volvía inquieto, como si un fuego desconocido hirviera en su cuerpo. Por la noche, cuando todos en la casa dormían, sentía cómo su cuerpo comenzaba a cambiar y su mente perdía el control. A veces se despertaba al amanecer en el bosque, sin recordar cómo había llegado allí, y solo los rastros de sangre en sus manos le recordaban los acontecimientos nocturnos. No eran solo pesadillas o sueños extraños. Rodrigo se estaba convirtiendo en un verdadero lobo, salvaje e incontrolable, y cada vez era más aterrador. Un día, cuando Rodrigo cumplió 16 años, descubrió accidentalmente un terrible secreto sobre su linaje. Su abuela materna, María, era una mujer anciana que conocía muchas historias y mitos antiguos, transmitidos de generación en generación. Ella le contó a Rodrigo que en su familia existía una maldición desde hacía muchos siglos. Algunos de sus ancestros habían sido transformados en hombres lobo. Esta maldición estaba ligada a un antiguo ritual que había sido impuesto a su linaje por culpa de uno de sus ancestros, quien una vez hizo un pacto con fuerzas oscuras. María le dijo que su abuelo, a pesar de su bondad, había sido uno de los que se convirtieron en lobo. Y, como resultó, Rodrigo era el último de esa cadena. Este conocimiento lo horrorizó y comprendió que no podía seguir viviendo como una persona normal. Su vida estaba condenada a luchar contra la naturaleza misma, que lo desgarraba por dentro. La primera vez que Rodrigo sintió plenamente su oscura esencia fue aquella noche en que la aldea estaba envuelta en una atmósfera extraña. Ese día no pudo contenerse. La noche de luna llena se encontró en un claro, y en el momento en que su cuerpo comenzó a cambiar, comprendió que no podría seguir ocultándose. Estaba lleno de miedo y vergüenza. La transformación duró una eternidad, y en ese proceso, Rodrigo sintió cómo su personalidad humana se desvanecía, cediendo el paso a la bestia. Su vista se volvía más aguda, su oído más fuerte, y su conciencia era absorbida por un instinto cruel. Rodrigo era un lobo, salvaje y despiadado. Escuchaba los gritos y los susurros de los animales del bosque, y siguiendo esos sonidos, perseguía a su presa. Su cuerpo se movía tan rápido y con tanta seguridad que él mismo no podía entender lo que estaba sucediendo. Sintió el olor a sangre, y su conciencia fue absorbida por ese sentimiento. El miedo, el horror y la furia lo desbordaban, pero al mismo tiempo con esa sensación había también libertad, la libertad de las criaturas salvajes, una libertad que no conoce límites. Cuando el amanecer comenzó a iluminar lentamente el bosque, Rodrigo despertó. Yacía en lo profundo del bosque, cubierto de sangre, y su cuerpo había vuelto a su forma humana. Estaba exhausto, debilitado, y no podía entender lo que le había pasado. Se arrodilló, mirando el campo donde no había ni un solo ser vivo. Todo estaba destruido. Todo, excepto él. Rodrigo sintió cómo la vergüenza le oprimía el pecho. Era un hombre, pero ahora era algo mucho más terrible.
Era un monstruo. Con cada luna llena, Rodrigo se volvía más salvaje. Intentó luchar contra ello, pero cada vez caía en un abismo de miedo e impotencia. Un día, después de una de sus caminatas nocturnas, se encontró con Martino, un viejo sabio que vivía en las montañas, lejos de la gente. Martino era conocido por conocer antiguos hechizos y contar historias de monstruos y magia. Muchas personas creían que era un hechicero. Martino le dijo a Rodrigo que todos sus problemas estaban relacionados con una herencia transmitida por la sangre. Explicó que no era una maldición, sino una antigua magia impuesta a su linaje, porque sus ancestros habían violado la ley de una antigua orden de guardianes que protegían el equilibrio entre el mundo de los humanos y el mundo de los monstruos. No eres solo un hombre lobo, eres un guardián. Tu papel es proteger el mundo de los humanos, pero en ti también hay una naturaleza bestial que lucha contra este propósito. Martino le dijo a Rodrigo que si quería liberarse de esa sombra, tendría que pasar 3 grandes pruebas para demostrar que era digno de ser humano. Martino explicó que a través de estas pruebas, Rodrigo no solo encontraría la curación, sino también el control sobre su esencia. La prueba comenzó de inmediato. Rodrigo se adentró en las profundidades del bosque, donde su sombra, su propio monstruo, lo esperaba. Era una metáfora, pero también una realidad. Rodrigo debía enfrentarse cara a cara con su lado oscuro y vencerlo. No era solo una batalla con un lobo, era una batalla por su alma. La sombra lo cazaba, y cada paso en el bosque estaba lleno de tensión. Sabía que no podía ser débil, de lo contrario, se convertiría en parte de esa entidad oscura. Día tras día, Rodrigo luchó contra la sombra, y cada vez sentía cómo su lado lobuno intentaba tomar el control. Luchó, comprendiendo que si se rendía, perdería todo. Y una noche, después de largos y agonizantes esfuerzos, venció. Pero la victoria no le trajo alivio. Se dio cuenta de que la batalla no terminaría hasta que aprendiera a vivir con esa criatura dentro de sí. La siguiente prueba exigió a Rodrigo grandes sacrificios. Debía expiar sus pecados ante aquellos a quienes había ofendido, y ante aquellos a quienes su naturaleza bestial podía herir. Regresó a la aldea y se enfrentó a aquellos a quienes había perdido. Se encontró con sus parientes y les contó toda la verdad. Algunos lo perdonaron, otros no, pero comprendió que la redención no siempre depende de otras personas. Venía del propio Rodrigo. En la siguiente prueba, Rodrigo debía renunciar a lo más valioso para él, su libertad. Su fiel caballo, Rayo, era su símbolo de libertad y fuerza. Rodrigo debía dejarlo ir para superar definitivamente su naturaleza bestial. Sin embargo, en lugar de hacer un sacrificio, Rodrigo se dio cuenta de que su verdadera libertad no era perder su naturaleza, sino aprender a controlarla. A la mañana siguiente, después de la última prueba, Rodrigo despertó en su casa. No se había convertido en lobo. Era un hombre, pero en sus ojos había una nueva fuerza. Ya no temía a su lado oscuro. Había aprendido a vivir con él. El proceso de transformación de Rodrigo no fue fácil, y su camino hacia la redención se convirtió en un verdadero viaje hacia su interior. Todas sus pruebas, encuentros con sombras y encuentros con aquellos a quienes había perdido, no fueron simplemente metáforas para luchar contra el monstruo interior. Fue un choque real con sus propios miedos, deseos y defectos. Se dio cuenta de que el ser al que temía y odiaba no era simplemente un lobo, no era simplemente el lado salvaje de su naturaleza, sino también una parte de su propio ser que no podía ignorar o reprimir. Sin esta sombra, sin el lado oscuro, no sería un hombre completo. Rodrigo, a pesar de su esencia domesticada, no estaba exento de miedo. No fue una liberación del miedo, sino una comprensión de su importancia. Entendió que el miedo y la fuerza, que se manifestaban en sus transformaciones, eran las mismas fuerzas que podían curarlo.
Esta paradoja se convirtió en una verdad cotidiana para él. Ser fuerte no significa estar sin miedo, sino más bien es la capacidad de controlarlo. Cuando Rodrigo completó sus pruebas, no se convirtió en el hombre que era antes, cambió. Se convirtió en un hombre que no teme mirar en los rincones oscuros de su alma. La maldición fue destruida, pero no eliminada. Fue transformada en fuerza. Rodrigo ya no era esclavo de sus transformaciones nocturnas. Aprendió a escuchar su voz interior, que le señalaba los límites que él mismo se había impuesto. En algún momento, comprendió que no necesitaba deshacerse de su naturaleza, sino que necesitaba aprender a vivir en armonía con ella. Esto se convirtió en su verdadera fuerza. Ya no temía que las sombras nocturnas lo dominaran. Sabía cómo vencerlas, simplemente aceptándolas. Aceptó su esencia por completo, con todos sus lados claros y oscuros. Rodrigo aprendió a ser no solo un hombre, sino también parte de un mundo donde la magia y la realidad se entrelazan, y donde cada uno de nosotros lleva en sí fuerzas que a menudo desconocemos o no queremos conocer. Cuando Rodrigo regresó a su aldea, los habitantes no lo reconocieron de inmediato. Era diferente. Era un hombre, pero con esa luz en los ojos que antes no tenía. No llegó como un monstruo, no como el que se temía. Era el que había comprendido su verdadera naturaleza y ahora estaba dispuesto a volver a formar parte de esta pequeña comunidad. Se encontró con aquellos a quienes una vez había dejado con miedo y desesperación. Muchos, por supuesto, no creyeron que había cambiado, y todavía lo percibían como una amenaza. Pero Rodrigo no estaba dispuesto a rendirse. Demostró su resistencia no con palabras, sino con acciones. Ayudó a quienes lo necesitaban, ayudó a la gente a restaurar los campos destruidos, ayudó a las familias que habían perdido a sus seres queridos, debido a eventos inexplicables. Sabía que la redención no llega de inmediato, llega a través de cada día, a través de cada acción que realizamos y a través de cada perdón que damos. Se convirtió en quien transmitió a otros una lección importante. No todas nuestras debilidades son nuestros enemigos. Por el contrario, pueden convertirse en una fuente de fortaleza. A veces, lo que percibimos como nuestra maldición, en realidad esconde en sí mismo el potencial para el cambio, para el crecimiento, para el autoconocimiento. El tiempo pasó, y Rodrigo se afirmó cada vez más en su nuevo estado. Se convirtió en una leyenda, pero no en una que asusta. Se convirtió en quien enseñó a la gente a valorar no solo los momentos luminosos de la vida, sino también a aprender a aceptar los oscuros. Enseñó que la luz no puede existir sin la sombra, y que la lucha no siempre es una victoria sobre el enemigo, sino una victoria sobre uno mismo. La leyenda de Rodrigo, el hombre lobo que recorrió un camino a través de la oscuridad y la luz, se transmitía de boca en boca. Pero esta historia no era sobre monstruos, no sobre criaturas aterradoras, sino sobre cómo cada persona en su vida se enfrenta a los lados oscuros de su alma. Con este conocimiento de que todos nosotros, en cierta medida, llevamos dentro tanto a la bestia como al hombre, y que solo al aceptar estas dos partes, nos volvemos verdaderamente fuertes. Rodrigo se fue a las montañas, pero su historia siguió viva en los corazones de la gente. Y aunque ya no era el monstruo al que una vez temían, en sus ojos ardía un fuego que una vez fue salvaje e incontrolable, pero ahora estaba dirigido hacia la luz. La leyenda del hombre lobo que venció a su propia sombra se convirtió en un símbolo de que cada persona, independientemente de sus lados oscuros, puede encontrar paz y armonía, si solo aprende a vivir consigo misma y no contra sí misma. Y quizás esta fue la parte más importante de su camino. No la batalla contra enemigos externos, sino contra aquellas partes de sí mismo que tan a menudo intentamos ignorar, esconder o reprimir. Rodrigo comprendió que un hombre no puede ser completo si no acepta todo lo que hay en él. Esta historia sigue viva,
recordándonos que nadie puede deshacerse por completo de sus lados oscuros, pero cada uno puede aprender a controlarlos, hacerlos parte de sí mismos y usarlos para su propio crecimiento y liberación. Y, quizás, esta es la verdadera fuerza.